Hola, este es el video número 17 de la serie Caminando hacia la Libertad. Hoy vamos a hablar del tema el reino de tinieblas. En Mateo 12:28 Jesús dijo: pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Jesús plantea la expulsión de demonios, la autoridad para expulsar demonios, como una señal de que el reino ya está entre nosotros. Definitivamente tenemos que entender que hay dos reinos, un reino de tinieblas y un reino de luz, y los dos están en conflicto y están en total oposición. Isaías 9:2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Se nos plantea cómo la tierra estaba en tinieblas, y cuando viene la profecía de que Jesús nace, de que Jesús va a nacer, entonces dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. En Juan 12:46 Jesús dijo: yo soy la luz ha venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, condición para no permanecer en tinieblas: creer en Jesucristo, seguir firmemente a Jesucristo. Nuestro planeta Tierra tiene una atmósfera física. Se necesita el aire, el oxígeno, para que haya vida. Igualmente hay atmósferas espirituales. Hay atmósferas espirituales de luz y hay atmósferas espirituales de tinieblas. Entonces, la atmósfera espiritual de tinieblas es un ambiente opresor que esclaviza y ahoga la vida espiritual y física. Es un ambiente espiritual propicio para la manifestación satánica en todos sus aspectos y todas las obras demoníacas. Es como una cárcel prácticamente, o una prisión que está bajo la potestad de Satanás. Donde hay atmósfera de tinieblas, se legalizan las manifestaciones satánicas. Hay opresión, hay esclavitud, se ahoga la creatividad, se acaba con los recursos, cada vez son más limitados, se estorba la revelación de la verdad, se promueve la miseria, se promueve el hambre, la depravación, viene la destrucción, hay enfermedad, hay muerte, hay dolor, hay maldad, hay ignorancia, porque las tinieblas ahogan todo y quieren ahogar y quieren eliminar toda manifestación del reino de luz, de la atmósfera de luz. Una atmósfera de tinieblas genera cautividad. La gente está cautiva por mil cosas. Viene un espíritu de tormento, de temor. El temor abunda, ¿sí? Hay parálisis, hay estancamiento, hay desorden, hay anarquía y hay rebelión. Todo el dominio y autoridad sobre el planeta Tierra le fue entregado inicialmente a Adán. Dios le entregó a Adán todo el control del planeta Tierra. Manéjela, sojuzguenla, ¿sí? Gobiernenla. Pero eso está en Génesis 1, del 26 al 28. Pero Adán le entregó ese derecho legal, se lo entregó a Satanás cuando permitió el engaño y desobedeció. Entonces Adán y toda la raza humana quedó esclava de Satanás. Ahora, Dios estableció un plan rescate. Sí, Jesús vino a deshacer las obras del diablo, a establecer el reino de luz a través de la iglesia. Nosotros, la iglesia Embajadores, queremos establecer el reino de Dios
plantando iglesias, porque esa es una manera de traer luz, de tomar posesión de territorios. Satanás es territorial. Cuando yo voy y planto una iglesia, tomo ese territorio y todos los alrededores de ese territorio. Entonces hay una posesión espiritual. Entonces el reino de Dios se establece por medio de la iglesia. Usted tiene que enfrentar las tinieblas, es su responsabilidad. Ningún cristiano puede estar indiferente, como que allá ellos, no. Usted tiene una responsabilidad y debe enfrentar las tinieblas y debe empezar por organizar su propia vida y por quitarle en su vida todos los derechos legales a Satanás. En ese plan estamos. Ahora, el hombre es el único responsable de la atmósfera espiritual que le rodea. Aquí no es que el diablo, que es que Dios, que es que no. Aquí, escúchelo bien. Lo primero que hay que hacer es tomar nuestra propia responsabilidad. El ser humano, el hombre, usted es el responsable de la atmósfera espiritual que lo rodea a usted en su casa. El varón es responsable de la atmósfera espiritual de su casa, del aire espiritual que respira su esposa y sus hijos y todos los que vivan en su casa. Entonces, yo soy el responsable de la atmósfera espiritual que me rodea, ya sea en mi casa, en la ciudad, en el país y en el planeta Tierra. Entonces, somos responsables. Dios quiere que usted sea luz en todas las dimensiones y obviamente Dios quiere que se extienda el reino de luz. Ahora, Satanás siempre querrá que su reino se extienda. Ahora, usted es el que decide. Usted decide qué aire espiritual, qué atmósfera espiritual va a respirar. El hombre crea en la atmósfera espiritual de tinieblas. Los hombres han permitido, le han dado derecho legal a Satanás para que avance, ¿sí? Entonces, y esto se hace a través de toda obra de injusticia. Mateo 15, 18, 19 dice, pero las cosas que salen, porque Jesús estaba hablando de las que entraban y de las que salían. Entonces dice, las cosas que salen provienen del corazón y esas contaminan al hombre, porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las difamaciones. Todas estas cosas son las que contaminan, las que salen del corazón del hombre. Entonces, aquí la culpa no es tanto de afuera, es de lo que tienes en tu propio corazón. Deuteronomio 25, 16 dice, porque abominación es a Jehová cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Cuando hay injusticia, cuando en una casa hay injusticia, hay problemas. Cuando en una empresa hay injusticia, hay problemas. Cuando en un país hay injusticia, hay problemas. Y lo hemos visto y lo vivimos. Ahora, Dios ha establecido principios de vida, ha establecido principios de orden, pero esos principios desafortunadamente se ignoran. Dios nos ha dado a conocer sus leyes, pero se desobedecen. Entonces podemos decir que vivimos en injusticia. Entonces, vivimos fuera del gobierno de Dios. Definitivamente, vivimos la raza humana en este instante y hoy en día con mayor razón vive fuera del gobierno de Dios. Se ignora y se desobedece totalmente su palabra. Unos pocos que en las iglesias han tenido revelación tratan de cumplirla y de vivir conforme al orden de Dios. Aún dentro del pueblo de Dios se desobedece la palabra de Dios. Los malos pensamientos y las malas intenciones gobiernan los corazones. Se vive en medio del desorden. Obviamente, como no se obedece a Dios, hay desorden. Los hijos mandando a los padres, por ejemplo, eso es desorden. Hay falta de amor a Dios. ¿Amamos a Dios? Ciertamente que no.
no nos amamos a nosotros mismos, estamos llenos de odio, resentimiento, amargura, dolor, etcétera. Entonces, tampoco nos amamos a nosotros mismos y mucho menos amamos al prójimo. Entonces, la queja, por ejemplo, la queja. Hable usted cotidianamente con una persona y se queja del tiempo, se queja del gobierno, se queja de todo, se queja. Siempre hay queja. Eso lo produce una atmósfera de tiniebla. El negativismo. No, estamos llevados, no hay plata, esto es un desastre, etcétera. Ese es el negativismo, digamos, respaldado todo esto que estoy hablando por una atmósfera de tinieblas. Según de Timoteo 3, habla de que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y ya estamos en los postreros días. Habrán hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, imagínese usted, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, con apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice, a estos evita. Entonces, sigue diciendo que estos hombres, imagínense usted la descripción que está haciendo la palabra de los hombres de estos últimos tiempos, los que estamos viviendo ahora. Resistirán a la verdad, serán hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mejor dicho, clarito el retrato. Ahora, usted como cristiano debe tener una posición clara y definida ante el reino de tinieblas. Usted debe saber cómo funciona y cómo opera y cómo se desarrolla el reino de tinieblas. Primero, nosotros somos enemigos. Si usted es luz, si usted quiere andar en luz, se convertirá automáticamente en enemigo del reino de las tinieblas. La Biblia dice, vuestro adversario, el diablo, anda buscando, como león rugiente, a quién devorar, a quién le da papaya. Ahora, segundo, el reino de las tinieblas quiere mi destrucción, no me quiere dejar progresar, quiere destruir mi matrimonio, mis hijos, mis finanzas. Quiere mi destrucción. Tercero, debo conocer cómo opera, con engaños, con mentiras, con seducción, etc. Entonces vienen ideas que circulan. El diablo no existe. El diablo era para los tiempos de Jesús, ¿sí? Ya todo se le volvió, eso era para el Antiguo Testamento, esa es la excusa favorita de muchos. Los cristianos no tienen demonios, ¿sí? No haga guerra espiritual, eso ya está mandado a recoger, eso pasó de moda. No enfrente a Satanás, ya Satanás está vencido, ¿sí? Y Satanás bailando y sentado en el sofá de la casa y ya Satanás está vencido, ¿sí? No lo enfrente, no ayune. Casi que no ore, no lea la Biblia, ya estamos llegando a esos puntos, ¿sí? Un cristianismo tergiversado totalmente, facilista. Ahora, cuarto, entran los demonios a la vida de una persona cuando le abren puertas por el pecado, ¿ya? Cuando entran cuando usted le abre puertas, cuando usted peca, cuando usted le da permiso legal a Satanás, usted lo invita a entrar a su vida y destruirla. Y obviamente actúan por derecho legal, ¿ya? Ahora, usted tiene autoridad sobre los demonios, la Biblia es clara. Este no es el tema, pero hay cantidad de versículos donde Jesús dijo, yo les doy autoridad. Usted tiene autoridad sobre los espíritus inmundos. Ahora, usted puede ordenarles que salgan cuando usted tenga la capacidad de ejercer la autoridad espiritual. En otras palabras, cuando usted se santifique.
El diablo no va a obedecer a cualquiera que esté pecando y pecando, porque está en las mismas, es de su reino, ¿sí? Pero alguien que sea santificado tendrá autoridad para echar fuera demonios. Entonces, santifíquese y ordénele que lo suelten a usted y que suelten a todos los que usted conoce. Muy bien. Y obviamente se irán cuando pierdan el derecho legal, cuando se les quite el derecho legal. Ahora, usted debe estudiar y conocer bien sobre el reino de tinieblas para saber cómo enfrentarlos. Ahora, en el planeta Tierra, en este momento hay un sistema espiritual que circunda en toda la Tierra, que abarca a toda la Tierra, y se llama la Babilonia, la gran ramera. Siempre yo había escuchado discusiones, ¿qué será la gran ramera? Entiendo que es un sistema espiritual, escuche, un sistema espiritual satánico que gobierna en este momento toda la tierra. Eso está en Apocalipsis 17:5 y en Apocalipsis 18:2. Ahora, la Babilonia histórica, porque existió una ciudad, ¿sí?, que se llamó Babilonia, y de allí viene el origen de todas estas cosas que vamos a hablar. Esta Babilonia histórica fue destruida por Ciro de Persia en el año 536 a.C. Allí se practicaban abominaciones. Todo el pecado habido y por haber estaba concentrado en Babilonia, porque era la ciudad más grande, más famosa del más grande imperio que podía existir en ese momento. Entonces se practicaban toda clase de inmundicias, las mismas que hoy promueve la Babilonia espiritual, ¿ya? Entonces hay una Babilonia espiritual que está gobernando el planeta Tierra, está esparciendo toda su inmundicia y está avanzando. Y tristemente la iglesia está ignorante y la iglesia está dormida. La iglesia entró en una religiosidad donde voy a un culto, recibo una palabra y de pronto mientras la recibo me echo un sueñito y luego me voy para mi casa y me olvido de todo y no pasa nada. Entonces, se trata realmente de que despiertes. Tú tienes que despertar porque tienes una responsabilidad frente al reino de las tinieblas. Entonces debemos entender que hay eso se llama la gran ramera, ¿ya? Esta Babilonia espiritual es la gran ramera que está operando hoy en día. Apocalipsis 17 del 3 al 5 dice: y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, lleno de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y a través, dice, vi un cáliz de oro, vi un cáliz también de oro lleno de abominaciones, y tenía en la mano esta mujer un cáliz de oro lleno de abominaciones, ya, de inmundicias, de fornicación, y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces aquí está la descripción clara de esta, digamos, de esta entidad espiritual que está en este momento gobernando la tierra y está operando. Ahora, ¿cómo la gran Babilonia gobierna la tierra? Le voy a explicar varios puntos reales por medio de los cuales se está operando este sistema espiritual. Primero, el sacrificio de niños. Ay, ¿cómo así? En esa antigua ciudad se sacrificaban niños. Había una diosa que se llamaba Astoret. Era la diosa, era una diosa femenina, ¿sí? Y se le ofrecían niños. Se le ofrecían niños, sacrificios de niños.
Una de las creencias en ese tiempo era que las mujeres conservaban su lozanía y juventud si ofrecían la juventud y la lozanía de los niños. Entonces, era una manera como de mantenerse jóvenes. Esto es abominación. Se ofrecían niños y las madres no tenían inconveniente en coger sus hijos y ofrecérselos, matarlos y ofrecérselos a la diosa, con tal de complacer. Obviamente la diosa es un demonio, es una entidad espiritual. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día es la misma historia. Satanás quiere acabar con los niños, detesta a los niños, los quiere pervertir, los quiere dañar. Y empecemos con los abortos. Miles y miles y miles y miles y millones de vidas son sacrificadas en el vientre de sus madres. Países que legalizan, es legal matar a los niños en el vientre, es legal, mátelos si quiere, o sea, tenga sexo, embarácese y luego póngase una inyección y mate, y luego sigan las mismas y mate, y luego sigan las mismas y mate. Entonces, esto es sacrificio de niños. Estamos en un momento en que en el mundo se quiere implantar la ideología de género. Se le dice al niño, usted no es hombre ni mujer. Usted más adelante escoge si quiere ser hombre o quiere ser mujer. Esto es una abominación, una aberración, y digamos el origen espiritual está allí en esta Babilonia. Ahora, obviamente Satanás quiere destruir a los niños, por eso pervierte. Hay niños que son puestos a prostituirse con la complacencia y la autorización de sus padres solo por el hecho de que representa dinero. Entonces se están sacrificando niños, se siguen sacrificando niños. Estamos prácticamente a puertas de celebrar el 31 de octubre y obviamente es la noche en que, y no solamente ese 31, créame que hay muchos ritos satánicos en otras fechas donde se ofrecen vírgenes, jóvenes vírgenes, se las mata para ofrecérselas a Satanás. Satanás se complace en la sangre, Satanás se complace en la muerte, y más si son niños y jóvenes. Entonces, hay jóvenes que están hoy llenos de odio, de resentimiento, de amargura, porque sus padres los abandonaron, los dejaron solos, no los amaron, etcétera, etcétera. Entonces son presa fácil de Satanás para meterlos en droga, en ¿qué más? En sexo ilícito, en prostitución, etcétera. Entonces, digamos que esto tiene su origen allí en esta Babilonia antigua donde se sacrificaban niños, y hoy se sigue haciendo lo mismo. Está, segundo punto, la revolución sexual. En Babilonia, la lujuria, la satisfacción de la carne, la comida, los placeres, el lujo, los vestidos, el sexo, estaban a la orden del día. Hoy en día, pues obviamente, para nadie es un secreto el desorden y la promiscuidad sexual que se vive en el mundo. En muchos países ya está aprobado tener sexo en lugares públicos, al aire libre. Si usted quiere ir a un parque y tener sexo, nadie le puede decir que no. Entonces, la adoración a Baal y Astoret promovían la prostitución, promovían la lujuria, digamos, esta Babilonia, por ejemplo, tenía un culto y una adoración a la belleza física, que es exactamente lo que está pasando hoy. La promiscuidad, la fornicación, el adulterio, la perversión, la pornografía, que es una empresa que mueve miles y miles de millones de dólares, ¿sí? El incesto, el abuso sexual, las violaciones, el bestialismo, la inmundicia, todo esto hace parte de nuestro diario vivir en las noticias. Entonces, ¿de dónde viene? De Babilonia. Tercer punto, la codicia. La codicia. Babilonia era una ciudad comercial, 100%, era el cruce de muchos caminos de la antigüedad y se comerciaba con oro, con plata, con piedras preciosas, con perlas, con telas, con linos de púrpura, sedas, marfil, maderas, especias, incienso, mirra, vino, aceite, trigo, ovejas, caballos, carros, esclavos. Se vendían personas.
se comercializaba personas como pasa hoy. Hoy en día las personas se venden. Entonces hay lo que se llama la trata de blancas, se esclavizan. Sigue siendo exactamente el mismo patrón. Prácticamente se negociaban las almas de las personas. Es exactamente lo mismo que estamos viviendo hoy. Entonces había un deseo por el poder y el lujo, ¿ya? Personas con dominio, con poder y con lujos hoy en día son admiradas y son imitados. Muchos jóvenes quieren ser como el futbolista, muchos jóvenes quieren ser como el cantante, la cantante, ¿sí? ¿Por qué? Porque representa lujo, dinero, diversión y obviamente viene la codicia. Entonces hay un espíritu de codicia gobernando nuestro planeta Tierra. También, siguiente punto, la homosexualidad y la confusión mental. En las antiguas, en la antigüedad se practicó mucho la homosexualidad. En Grecia y en Roma se hacía de manera normal y obviamente Babilonia, que no queda lejos, también era un centro donde era permitido y era normal. Entonces, el pueblo de Babilonia estaba también confundido y desorientado. Y hablo aquí de que cuando hay una confusión mental, cuando estoy separado de Dios y alejado de Dios, necesariamente viene confusión. Entonces, era una sociedad corrompida que estaba confundida, desorientada, que fácilmente caía en el homosexualismo. Entonces, hoy en día vemos cómo es normal, los matrimonios gay ya están aprobados, es normal que te inviten a una boda gay. Entonces, los desfiles del orgullo gay ya están establecidos por todo el mundo y obviamente que no puedes decir nada ni puedes, porque entonces ofendes y hay que respetar el desarrollo de la libre personalidad. Bueno, pero el homosexualismo es pecado delante de Dios. Eso no se puede cambiar nunca. Es pecado, ¿sí? Hay influencers gays que tienen miles y miles de seguidores y establecen y promueven, ¿sí? Y cuentan sus experiencias sexuales públicamente como ejemplo. Eso es lo que tenemos hoy, influencers. Muy bien. 1 Corintios 6:9 dice, ni los afeminados ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Entonces, la cosa es clara. Otro punto son las drogas. En la antigua Babilonia, obviamente, estaban el opio, estaban muchas hierbas, muchas cosas que se usaban para drogarse. Y a la gente le gustaba, en sus bacanales, en sus orgías, en sus banquetes, pues obviamente, ¿por qué no recibir una experiencia adicional? Y viene hoy en día, pues obviamente la droga, toda clase de drogas, marihuana, cocaína, anfetaminas, de todo, el mercado es amplio. Nuestros jóvenes caen, en toda parte, salga usted a cualquier ciudad, y no es que se trate de ciudades, salga a cualquier ciudad del mundo. En muchas ciudades ya son legalizadas totalmente, ya te puedes drogar, puedes consumir sin ningún problema, te puedes inyectar, o sea, puedes destruir tu cuerpo y no hay ningún problema. Ahora, los padres obviamente ponen su cota y dicen, pues él verá qué hace, si se quiere drogar, que drogue, si quiere fumar marihuana, que fume. Bueno, entonces esa es otra herencia u otro punto, de esta Babilonia espiritual que está sobre el planeta Tierra. Está la astrología, la hechicería y la brujería. Esto era pan diario en la antigua Babilonia. Justamente allá nace la astrología, ¿sí? El consultar los astros, el predecir, el adivinar, la adivinación, todo esto se practicaba en Babilonia. Isaías 47 habla y dice, estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar sobre ti. Entonces,
era muy normal. La Biblia habla de que Dios abomina la hechicería, y al pueblo le dijo: nunca permitas, ni tú ni nadie, consultar brujos y hechiceros, porque es abominación contra Dios. Entonces, hoy en día está muy normal, ¿sí? Consultorios astrológicos, el maestro tal, ¿sí? La magia blanca, es que la magia blanca es buena, es solamente para el bien. Falso. Toda brujería viene de las tinieblas, punto. Y si quedas atrapado en eso, es terrible, es terrible. Muy bien. Otro punto, el asesinato y la violencia, ¿sí? Se ha perdido el valor, el respeto por la vida, hay intolerancia, feminicidios a la lata, se matan niños, en toda parte, muertes. Hoy solamente 150 muertos en la ciudad. Y eso que no de COVID, por violencia. Bueno, entonces nace una profesión, el sicario, el que mata por plata. Terrible, terrible, eso ya es descomposición total. Finalmente está el dominio de la mujer, el matriarcado. Escúcheme, no soy machista, no estoy hablando de machismo, estoy hablando del orden de Dios. Dios creó a los dos sexos iguales, con igual potencial, con igual posibilidades. Cuando el hombre pecó, a la mujer le dijo: por cuanto tú fuiste como la promotora de este pecado, vas a vivir sujeta a la voluntad de tu marido. Lo estableció Dios. Ahora, hay un orden, y es que el varón sea la cabeza, no para oprimir, no para subyugar, porque al varón se le dice: ame a su esposa. Entonces, la idea es que haya una pareja que estén los dos al mismo nivel, compartiendo una vida, desarrollando proyectos, ¿sí? Pero lo que está pasando en este momento es que por todo lado, un tiempo, hace años, que se habló de la liberación femenina. Entonces, no se deje mandar de los hombres, etcétera, etcétera. Viene la mujer, entra en el mercado laboral, gana más que el hombre, etcétera, etcétera. Pero aquí el problema es que hayan mujeres dominantes que manipulen, que controlen y que violen los principios eternos de Dios. Ese es el problema. En la antigua Babilonia, digamos, hay un personaje que se nombra en la Biblia, que es Jezabel, que era de los sidonios, por allí cercanos, vecinos, y esta mujer era supremamente dominante, controladora, manipuladora, manejaba a su marido como con un dedito. Entonces, de allí viene el espíritu jezabélico, ¿sí? Que es bastante complejo. ¿Cuál es la idea? La idea es que simplemente, digamos, hoy en día esta Babilonia espiritual quiere imponer, digamos, el desorden, violando los principios eternos de Dios. Ahora, finalmente, ¿qué dice Dios en Apocalipsis 18:4? Dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces, todo esto que he hablado es una pequeña cosa acerca del reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas está promovido por Satanás. Satanás es sagaz, Satanás no va a mostrarse abiertamente, hace 1000 cosas y 1000 disfraces para imponer su reino y para establecer su reino. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, haces parte del reino de luz, y nuestra obligación es establecer aquí en la tierra ese reino de luz.